dos personas, Keiko Fujimori y el señor Ollanta Humala. Y ambos tienen efectivamente algunas características que me parecen muy, muy peculiares, que muchas veces no son tan visibles si uno convive con ellos, pero saltan a la vista si uno mira esto con un poco más de distancia. La primera es hija de un japonés, o de un japonés peruano. Hasta ahora el asunto no está decidido. El segundo es un mestizo con rostro peruanísimo, muy simpático, como dicen los cables indiscretos de Wikileaks. Ahora, esto es, en términos de la trayectoria de la política peruana, algo absolutamente insólito. Seguramente el Perú es el único país del mundo entero que se atrevería a elegir como su presidente a un extranjero. Pero ahí no termina la cosa. Lo segundo es que estamos conminados a votar, porque si no votamos o nos convertimos en muertos civiles o tenemos que pagar un impuesto, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿qué pasaría si el voto, en lugar de ser obligatorio, fuera voluntario? Como efectivamente lo son en varios países de la América Latina o en los Estados Unidos, la mismísima cuna de la democracia. Creo que lo que pasaría sería obvio, nadie iría a votar, ¿verdad? Y justamente los principales defensores del voto obligatorio son aquellos, entre comillas, partidos políticos que de esa manera tienen efectivamente un mercado cautivo electoral para después distribuir prebendas. En tercer lugar, no hay partidos, ¿no es cierto? Como el colega lo decía hace un momento. Porque ¿qué partido es eso de Gana Perú? En las elecciones anteriores había un partido que se llamaba Murciélago y había otro que se llamaba Robin. ¿O qué partido es ese que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué Fuerza 2011, creo? Entonces, son efectivamente agrupaciones ad hoc que surgen en la víspera de los comicios electorales. Redactan mal que bien un programa, van al asalto del pueblo, como se dice, y luego que llegan al poder, efectivamente se olvidan de ese pueblo hasta las próximas elecciones. Ahora, la democracia no funciona sin partidos, porque el partido constituye efectivamente la mediación necesaria, por una parte entre el Estado y por otra parte las reivindicaciones populares de sus ciudadanos. Y Fujimori tuvo razón al decir que los partidos en realidad no son partidos sino partidocracias, y en segundo lugar porque él prefería efectivamente, en lugar de los partidos, practicar una especie de democracia plebiscitaria, es decir, yo soy el emperador y entre yo y el pueblo no deben haber partidos, y cuando requiero de su opinión los convoco en plebiscitos para que decidan si la Constitución debe mantenerse o debe modificarse, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, no hay programas, y si hay programas, esto es una broma de mal gusto, ¿no? Piensen en el programa del señor Ollanta Humala. Como dijo su vocero, el señor Abu Gataz, ellos tuvieron que cambiar el primer programa con el cual obtuvo el 33%, porque según él la coyuntura política es cambiante. Qué gran descubrimiento. Y como la coyuntura cambia todos los días, por consiguiente vamos a tener programas cotidianos. Y si entre los asistentes está por casualidad alguno que votó por Ollanta Humala creyendo en su programa en la primera vuelta,
Me gustaría saber qué es lo que piensan ahora, ¿verdad? Luego, la señora Keiko Fujimori obtuvo, o fue la representante que en las elecciones anteriores obtuvo la más alta votación como representante. Si mis memoria es correcta, fue 500,000 de votos. Un récord histórico. Y su hermanito, Keiko, es el representante más votado. Entonces, el pueblo peruano está así convertido en una manada de estúpidos, como mucha gente dice, que son ignorantes, por consiguiente necesitan efectivamente la luz sabia de alguien para que los saque de esta ignorancia y los lleve al camino correcto. Pues que hay que indagar con un poquito más de cuidado las razones de esa contradicción profunda. Ahora, la respuesta de todo esto, por cierto, no es un misterio. La respuesta de todo esto está en el propio proceso de la sociedad peruana. Y es lo que yo quisiera muy rápidamente, en el tiempo que tengo, intentar colocar apenas unas caras para que podamos reflexionar de manera conjunta. El primer cambio más importante en el siglo XX, que creo que explica parte de lo que he señalado, tiene que ver efectivamente con los cambios implementados en 1969 por un grupo de oficiales liderados por el señor Velasco Alvarado, Juan, quien en su peculiar retórica dijo que los militares estaban hartos de ser los perros guardianes de la oligarquía y decidían actuar por su propia cuenta y cambiar las cosas. Y efectivamente el paquete de cambios fue impresionante. Incluso, como sabemos ahora, si ese paquete de cambios era profundamente contradictorio y que incluso fue desmontado, parte de ellos en la llamada segunda fase, cuando el señor Morales Bermúdez, Francisco, derrotó al anterior. Pero más allá de sus intermitencias, más allá de sus reversas, el hecho es que efectivamente cambiaron la estructura de la propiedad de la tierra, cambiaron el control extranjero de gran parte de los recursos, alteraron de manera significativa la educación. Por favor, es absolutamente insólito en América Latina, en un paisaje social del continente, ver a una universidad como esta en el cono norte. Entonces, para decirlo rápidamente, todas las bases coloniales que el Perú arrastraba desde la colonia hasta 1968 fueron dramáticamente alterados como consecuencia de esas políticas. Lo que no se pudo hacer fueron extraordinarios en la destrucción, fueron incapaces de colocar un modelo político alternativo hacia aquello que estaban destruyendo. De tal manera que en la grieta entre eso que hicieron y lo que dejaron por hacer, surgió ese fenómeno tan extraño de la política peruana que se llama Sendero Luminoso. Y sobre Sendero Luminoso podemos hablar muchas noches. Quiero simple y llanamente constatar que esto fue efectivamente el resultado directo de esa transformación. Creo que sin eso, efectivamente hubiera sido impensable que un indio o un cholo como Alejandro Toledo, o mucho menos que un japonés, ocuparan efectivamente los primeros escenarios de la política peruana.
Sin eso hubiera sido imposible, efectivamente, que segmentos importantes de la población peruana, los más humillados, los más excluidos, los más oprimidos, los más explotados, las clases populares, en su vertiente india, no alcanzaran efectivamente un mínimo de seguridad y de confianza en su régimen.